El consistorio de nuestra iglesia acordamos que el último domingo de cada mes estaremos tocando un tema específico. El tema que hemos determinado tocar el último domingo de cada mes es el tema de la mayordomía cristiana. Así que a partir de este mes y a lo largo del resto del año, el último domingo de mes, estaremos tocando un tema que tiene que ver con la mayordomía cristiana. Normalmente, cuando tocamos temas de mayordomía, vienen a la mente varias cosas. Y tenemos un falso concepto a veces acerca de este tema de mayordomía. Algunas personas pueden pensar, seguro hace falta dinero, y por eso nos van a predicar de mayordomía. Puede que sea cierto, pero también puede que no. El acercamiento que tenemos acerca de la mayordomía es un asunto más espiritual. No nos preocupa el recurso porque Dios es dueño del recurso. Y siendo nosotros una iglesia cristiana, dependemos no de lo que tenemos en el banco, sino de la voluntad del Señor que nos favorece, nos dirige y nos hace crecer. Pero el tema de la mayordomía es un tema espiritual como todos los otros temas. En las tardes estamos hablando de la confesión de fe de Westminster y son temas doctrinales importantes. La mayordomía es otro tema doctrinal importante y vamos a estar hablando de este tema durante el resto del año, pero los últimos domingos de cada mes. Así que si quieres seguir la serie, venga los últimos domingos de cada mes. No significa que los otros no venga todos los domingos, pero el último domingo del mes haremos estos énfasis importantes al respecto de esta doctrina que consideramos que es muy importante. Principios básicos, principios importantes. No tenemos un solo texto en la Biblia, uno muy determinante que nos hable acerca del tema. Básicamente, prácticamente, todas las doctrinas de la Biblia están en todas las páginas de la Biblia, porque tenemos un Dios que tiene unanimidad, tenemos un Dios que es uno solo y que establece su voluntad y que establece la manera en cómo quiere ser alabado y la manera como quiere que nos relacionemos con Él a lo largo de toda la Biblia. No podemos departamentalizar nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento teniendo en la mente que ambos testamentos son como diferentes y que no tiene que ver uno con el otro. Esto lo digo porque en el transcurrir del tema hemos de hablar de asuntos que muchas iglesias o que muchas personas han criticado. Han dicho, por ejemplo, que el asunto del diezmo es un asunto que le competía al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, haciendo una división entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y nosotros pensando en lo que hemos hablado en el pasado respecto de que tenemos un Dios de pactos, un Dios que estableció su verdad desde el principio y que sigue su propia historia, no construyéndola justo con las circunstancias, sino establecida toda la historia desde antes de la fundación del mundo. Él va estableciendo sus principios, su verdad, su voluntad en la vida del creyente, y lo establecido en el Antiguo Testamento queda establecido en el Nuevo, a menos que deliberadamente Jesucristo diga: así fue dicho en el pasado, ahora yo les digo. De otra manera, seguimos teniendo las instrucciones del pasado en el presente. No solamente durante la época de los apóstoles o la primera iglesia, sino en nuestros tiempos. Nosotros somos parte de esa iglesia que fue establecida en el Edén desde Génesis 3 o desde Génesis 2 incluso. A partir de ahí, la iglesia existe. Figuras distintas, condiciones diferentes, pero la iglesia tiene una historia eterna. Bajo este principio, hablaremos de la mayordomía como un asunto que permea la Biblia, que está en toda la Biblia. Encontramos en pasajes del Antiguo Testamento a grandes personajes como Melquisedec, como Abraham, como Moisés, como Aarón, o como otros personajes en la Biblia que justamente entendiendo la mayordomía, entendieron su papel respecto no solamente de sus recursos, porque ellos entregaron diezmos, pero entendieron la mayordomía desde el principio de que toda su vida, todo su ser y todo lo que tenían le pertenecía a Dios. He determinado a propósito tomar un pasaje del Antiguo Testamento para iniciar esta serie de sermones de la mayordomía, y es el Salmo 24.
Cualquiera que pudiera leer el Salmo y que pudiera hacer un estudio profundo del Salmo, pudiese pensar, este Salmo no tiene nada que ver con la mayordomía. Sin embargo, tiene que ver. Sin embargo, nos habla de este sentido de propiedad que hoy día tenemos nosotros como creyentes, como seres humanos. Hoy día nuestro sentido de propiedad está tan arraigado en nosotros que pensamos que lo que tenemos es nuestro. Que pensamos que todo lo que hemos hecho, lo que hemos construido, el trabajo que hemos desarrollado, los recursos que hemos ganado, los hijos que tenemos, la esposa que Dios nos dio, la casa, el auto, en fin, todas las cosas, incluyendo las cosas subjetivas como nuestros dones, habilidades o talentos, decimos, es mío. Tenemos una férrea defensa de esto cuando decimos, he estudiado tanto y he logrado tanto que esto se debe a mi esfuerzo, me pertenece. Hemos trabajado tanto, pero tanto, nos hemos desgastado tanto que hemos pensado que lo que tenemos en el banco y lo que tenemos en casa y con lo que nos vestimos y todo es nuestro. Y ese sentido de propiedad nos ha desviado del sentido de propiedad bíblico. Por eso es bien importante que vengamos a la Biblia y los que somos regenerados, los que somos redimidos, los que entendemos la palabra de Dios, podamos caer en la cuenta de que nada, absolutamente nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada. Usted dirá, pero pastor, yo tengo muchas cosas, hay cosas que me pertenecen. Nada. Yo tengo 3 hijos y una nieta, no son míos. Tengo una esposa y solamente la tengo prestada. No es mía. Tengo talentos, no son míos. Tengo recursos, no son míos. Nada de lo que tengo, nada de lo que soy, nada es mío. Esto ofende de repente la inteligencia de aquel que tiene este sentido de propiedad. Como de que no, es mío, y lo defendemos a capa y espada. Vamos a romper este sentido de propiedad. Y la única manera de romperlo o entenderlo mejor o entenderlo correctamente es estudiando lo que la Biblia dice de ese sentido de propiedad. Y nos habla de esta palabra maravillosa, mayordomía. Este término de mayordomía es un término que viene del griego. Y me siento con el compromiso de decirles la palabra en griego para que podamos entender un poco de qué estamos hablando. La palabra griega para mayordomía es oikonomo. De oikonomo vienen expresiones como economía. De repente es traducido como administración o administrador. Si usted le echa una mirada, primera de Corintios 4, dice que es preciso que el administrador sea hallado fiel. Esa palabra administrador en primera de Corintios 4, versículo 2, o 1 y 2, esa palabra en griego es oikonomos. Oikonomos tiene que ver con la ley de la casa. Oikos es casa, nomos es ley. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de la etimología de la palabra, decimos que tiene que ver con la ley en la casa. Después, esta expresión, siendo ley de casa, se puso una palabra como mayordomía o mayordomo. Déjeme ubicarle en el concepto más coloquial de nuestro tiempo y de mucho tiempo. El mayordomo, el oikónomo, el jefe de la casa. No se refiere necesariamente al patrón o al dueño, sino el que administra la casa. Y si usted se pone a pensar, los mayordomos que conocemos, por lo que hemos visto en las televisiones, hoy día ninguno de nosotros tiene mayordomos, sería muy bueno, pero no los tenemos. No nos alcanzaría para pagar un sueldo de un mayordomo, pero el mayordomo en aquella época, en la época de la antigüedad, hoy también, los mayordomos administran los bienes que no le pertenecen. Piensa en un mayordomo. Un mayordomo va al palacio, va a la casa, va a la residencia y el mayordomo se pone a disposición del patrón. El patrón lo contrata y le dice, mayordomo, tu tarea, como su nombre lo dice, es vas a ser el administrador, vas a cuidar, vas a proteger, vas a estar atento a estos bienes, mi casa, mi carro, mis plantas, mi esto, todo, absolutamente todo, vas a ser el administrador de mi casa. A este personaje le llaman mayordomo, y el mayordomo se va a meter a la casa y va a decir, qué preciosa casa, pero no es mía. Hermosos jardines, pero no me pertenecen. Linda cocina, pero no es mía. El mayordomo tiene como característica
que administra los bienes que no le pertenecen. Pero luego la Biblia se refiere al creyente como mayordomos. Es preciso que el administrador sea hallado fiel. Y dice que nosotros los creyentes somos mayordomos. Bajo esta perspectiva, tiene que venir a nuestra mente que el Señor nos ha dado la característica de ser mayordomos, por lo tanto, nos ha puesto a administrar las cosas que no nos pertenecen. Tenemos la responsabilidad de esto. El mayordomo que les conté, cuando el patrón se va, cuando el patrón regrese después, el mayordomo tiene que entregar buenas cuentas de la propiedad que le dieron para cuidar, de los bienes que le dieron para proteger. Y va a pedir cuentas el jefe. Cuando Cristo venga, va a pedir cuentas a nosotros de aquellas cosas que nos entregó. ¿Sabe qué? Hermanos, les va a pedir cuentas por lo que hizo con su esposa. Le va a pedir cuentas, hermana, por lo que hizo con su esposo. Les va a pedir cuentas, padres, de lo que hicieron con sus hijos. Les va a pedir cuentas de lo que hicieron con sus recursos económicos. Les va a pedir cuentas de lo que hicieron con su profesión. Les va a pedir cuentas de lo que hicieron con sus talentos. El Señor, cuando venga, va a reclamarnos como mayordomos de lo que nos ha dado. Por eso es preciso que entendamos cuál es nuestro papel como mayordomos del Señor. Cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que pensar en doctrinas. Y doctrinas, usted sabe que a mí me gusta la doctrina y no hay otra manera de explicar las verdades bíblicas si no es a través de la doctrina. Hay una doctrina que a nosotros nos han dicho, los presbiterianos tienen esa doctrina, es de ellos. En realidad es de todos los creyentes en el Señor. Ciertamente nosotros creemos en esta doctrina de una manera particular, bíblica, completa. Esa doctrina es la doctrina de la soberanía de Dios, ¿no? Nosotros somos una iglesia que creemos en la soberanía de Dios. Pero para fines meramente didácticos y para poder entrar en profundidad al tema, y antes de entrar al texto, hemos de decir que la soberanía de Dios, para que se pueda entender, tiene tres vertientes: un decreto, un precepto y una potestad. Alguna vez he enseñado esto, vale la pena recordarlo. En la soberanía hay un decreto, que significa que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo que va a suceder algo, y lo que Dios ha decretado que suceda va a suceder sí o sí. No hay una sola cosa que Dios haya decretado que no suceda. Si algo que Dios decretó no sucede, entonces no tenemos un Dios soberano, todopoderoso. Si tenemos un Dios soberano y todopoderoso, lo que ha dicho que suceda, sucederá sí o sí. El gran conflicto que tenemos nosotros es que no tenemos ni idea de lo que Él ha decretado. Pero no hay duda, como dice el himno, los decretos de Dios cumpliéndose están. En la soberanía pues hay un decreto, pero en la soberanía de Dios también hay un precepto. Un autor, Smolin, dice voluntad de propósito. Y también habla de la voluntad de mandamiento, pero hay un precepto. El precepto es todas aquellas cosas que Dios ha dicho que debemos hacer, sus 10 mandamientos, todo el consejo bíblico, sus mandatos. El Señor ha dicho en su palabra cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Ha dicho, por ejemplo, que no debemos codiciar la casa del prójimo. Ahora, ni ninguna cosa del prójimo, pero lo hemos hecho. Hemos transgredido esa ley. Dice que tenemos que honrar solamente al Señor y solamente a Él. No lo hemos hecho. No hemos cumplido su mandato. Dice que nos tenemos que reunir como iglesia. A veces no lo hemos hecho. Dice que no nos debemos unir en yugo desigual. A veces no lo hemos hecho. Y dice una gran cantidad de cosas que no hemos hecho. Este precepto, este mandato, lo hemos roto. Dentro de la soberanía de Dios está el asunto del precepto. Somos capaces de desobedecer el precepto, pero aquí viene el asunto. Dios también tiene control hasta de nuestra desobediencia. No significa que no tendremos consecuencias.
Claro que las tendremos. Cualquiera que desobedezca tendrá sus consecuencias. Pero Dios está en control hasta de mi desobediencia. Y de mi desobediencia Él cumple su propósito eterno. Hasta de mi desobediencia. Por eso Noemí y Elimelec desobedecieron y se fueron a Moab. Y por su desobediencia, que pagaron las consecuencias, nació Obed. Porque luego se relacionó, ¿no?, Ruth con Boz, y de Obed Isaí, y de Isaí David, y de David viene Jesús. Hasta de su desobediencia. Hermanos, no estoy promoviendo la desobediencia. Estoy diciendo que el Señor en su soberanía, hasta en su propósito, en su precepto, tiene control. Las consecuencias las tenemos nosotros. Pero entonces tenemos dos elementos. La soberanía de Dios tiene un decreto, las cosas van a suceder sí o sí. Un precepto, podemos transgredir su ley, pero hasta en esto Dios tiene control y es soberano. Pero hay un tercer elemento. Hay una potestad. En la soberanía de Dios hablamos de que hay una potestad. Y Dios es plenipotenciario de todo. Él es dueño de todo. Él se sienta en el estrado donde está y ve no solamente la tierra, sino todo el infinito, y Él puede decir con toda certeza: esto es mío. Todo le pertenece al Señor. Todo. ¿Pero qué es todo? Bueno, la respuesta más teológica es: todo es todo. Es decir, no hay una sola cosa que salga de este todo. Lo que usted me diga, de esto también es dueño Dios. No solamente de las cosas visibles, sino las invisibles. No solamente de lo objetivo, sino de lo subjetivo. No solamente de lo palpable, no solamente de lo que podemos ver y tocar, sino de aquellas cosas que no podemos ver y tocar. Hasta de la célula más pequeña, Él es dueño y gobierna sobre esto. Pero no es una idea, en ese concepto de la soberanía, que esté aislada de su palabra. En su palabra está completamente claro esta verdad, de que todo es de Dios. El sentido de propiedad de Dios no es pecaminoso, el nuestro sí. Pero Él con toda seguridad y con toda autoridad asegura que todo lo que hay es suyo. Moisés lo entendió, David lo entendió. Moisés lo entendió tanto que en Deuteronomio 10:14 dijo: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. David lo entendió tanto que escribió el Salmo 24. Ahora empieza el sermón. Dice él en el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué claridad, ¿no es cierto? De él, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este salmo es un salmo de David. Su contexto es festivo. El contexto de este salmo, y lo voy a decir rápidamente para contextualizarnos en la lectura de este maravilloso texto, es muy posible que esté en aquella ocasión en que David tuvo que ir a casa de Obed-edom, en donde reposaba el arca del pacto. Usted debe de recordar que el arca del pacto había sido llevada ante los filisteos para la batalla, pensando que era un amuleto y que con el arca del pacto los israelitas iban a ganar la batalla. Iban a generar miedo entre los filisteos, cosa más equivocada. Lo que sucedió fue que los filisteos robaron el arca y se la llevaron consigo. Les trajo una gran cantidad de calamidades. Llegó un momento en el que ya los filisteos ya no querían tener más el arca. Llévensela de aquí. Tumores, lastimadas. Es más, su más grande dios había sido derrumbado de bruces delante del arca. El arca finalmente, después de intentos fallidos de regresarla, regresa sola a la casa de Obed-edom.
hubo grande bendición. Pero un día David dijo, vamos por el arca. Tomó su carroza y se dirigió a casa de Obed-edom y tomó el arca. La sube en la carreta y se regresa a Jerusalén. De camino, dice la Biblia, había un gran jolgorio, una gran festividad, tanto que hasta David iba danzando alrededor del arca. ¿Se puede imaginar a David? Mical, su esposa, dijo, está haciendo el ridículo. Usted lo puede revisar en segundo de Samuel 6. Está haciendo el ridículo. Pero venía contentísimo David con el arca. Finalmente iba a llegar a la casa del Señor. Finalmente iba a regresar a donde tenía que regresar. Quizá viniendo David caminando con el arca, pudo haber visto de a lo lejos el templo y pudo haber dicho, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, habrá preguntado. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y pudimos escuchar al pueblo, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Imaginen la escena. Y entrando el arca al templo con aquel gusto. Dicen los historiadores que David escribió el Salmo a raíz de esta historia maravillosa de la llegada del arca. A partir de ahí, se cantaba en la primera festividad judía, siempre, desde el primer día. Pero había algo en el entendimiento de David y de todo el pueblo. Esa arca le pertenece a Dios. Esa arca representa la presencia de Dios con su pueblo. Esa arca habla de un Dios todopoderoso, soberano, que no puede ser capturado por nadie y que no le puede pertenecer a nadie. El sentido de propiedad estaba equivocado. Los filisteos pensaron, es mía. Algún momento los cristianos, los israelitas dijeron, es nuestra, pero era Dios mismo. El sentido de pertenencia del Señor era bastante más complejo. Reflexionando en esto, entonces David dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que les gusta estudiar la poesía pueden entender lo que voy a decir. En este versículo hay un paralelismo, solo en ese versículo. Es un paralelismo sintético. Es un paralelismo que complementa una idea con la otra, y quiero mostrárselo porque es importante que lo tenga, porque cuando llegue a casa puede estudiarlo más profundamente. Dice el texto, de Jehová es la tierra. Después de la coma, dice el mundo. Ahí hay un paralelismo, tierra y mundo. Pero la segunda frase, la segunda expresión del versículo 1, no solamente dice de Jehová es la tierra, dice y su plenitud. La segunda parte del versículo dice y los que en él habitan. De tal manera que junte tierra con mundo y plenitud con los que habitan en la tierra. Ese paralelismo es muy significativo porque es complementario. Hace absoluta la afirmación. Tan absoluta la hace que no hay manera de que se pueda pensar que hay algo que no le pertenezca a Dios. De Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo. A Jehová le pertenece absolutamente todas las cosas creadas. Él las creó. Tomó 6 días para esto. En el 7º descansó. Pero Él hizo todas las cosas. Nada más hay que echarle una mirada a Génesis 1 y darse cuenta de que de la nada hizo todo y todo le pertenece a Él. El hombre ha querido tomar para sí, pero todo lo que el hombre quiere tomar para sí lo toma de lo que a Dios le pertenece. De Él es la tierra y su plenitud. Hemos sido malos mayordomos de la tierra. Desperdiciamos el agua, ¿no es cierto? Deforestamos, tiramos la basura en la calle, tenemos una gran cantidad. La polución de nuestro país es de los más altos en el mundo. En algo tenemos que ganar. Somos terribles administradores de la tierra, pero cuando entendemos que de Él es la tierra, que de Él es el mundo, Él nos ha dado mandato cultural, Él nos ha dado tareas específicas y somos responsables de la creación. Lo hemos hecho mal, muy mal, pero es de Él. Y su casa fue construida con materia prima de Él.
Y su carro es con materia prima de él. Y los billetes que tiene guardados en el banco son materia prima de él. Por lo tanto, todo lo que él hizo y lo que se deriva de lo que hizo es de él. Porque de Jehová es la tierra, de Jehová es el mundo. Todo le pertenece a él. Lo bueno y lo malo, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todo le pertenece a él. Pero no solamente esto, sino que habla de su plenitud y de los que habitan en el mundo. Esto va más allá. No solamente las cosas inanimadas como la tierra, los árboles, el mar, los cielos y todo lo demás es de él, sino que además él puso ahí al hombre. Y el hombre, representado en Adán, que fue tomado del polvo, materia prima de él, y del cual sopló aliento de vida, aliento de él, nos hizo a nosotros que somos de él. Dice el Salmo 100, versículo 3, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos de él. Él nos hizo y puede hacer de nosotros lo que quiera. Lo que quiera. Cuando estudiamos este paralelismo y nos damos cuenta entonces de que las cosas que no son animadas, todas aquellas cosas, la tierra, etcétera, y las animadas como los animales, etcétera, son de él, y que nosotros le pertenecemos a él, no hay nada, absolutamente nada que nos pertenezca a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Nuestra tarea es administrar, ser mayordomos de lo que es de él, cuidar lo que es de él, cuando él venga a entregarle buenas cuentas a él. Esa es la tarea del mayordomo. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Los bienes materiales no son nuestros. El Señor dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todas esas cosas le pertenecen al Señor. Y nosotros le pertenecemos también a Él. Pablo a los Corintios les dijo, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versos 19 y 20, así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no me pertenezco. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Los reformados conservadores, como yo, entendiendo que mi cuerpo le pertenece a Él, debo cuidarlo. Debo de presentárselo bien. Y todas aquellas cosas que ensucian o dañen mi cuerpo están dañando o ensuciando la creación de Dios que le pertenece. Y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Esta exigencia de santidad, de pulcritud, era exigida al pueblo del Antiguo Testamento. Y David preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Y sabe qué respondió? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquel que reconoce que Dios es plenipotenciario de lo visible e invisible, de lo material y de lo inmaterial, del mundo entero, las estrellas y el universo, y de nosotros mismos, es limpio de manos, puro de corazón, y no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha jurado con engaño. La promesa: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, dice el salmista, oh Dios, de aquellos que entienden que nada les pertenece. Amados hermanos,
No podemos hablar de mayordomía si no entendemos que todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece al Señor. Absolutamente todo. ¿Sabe qué le damos a Él? Miserias. A veces una vida miserable. A veces un tiempo miserable. A veces un recurso miserable. Cuando todo le pertenece a Él. Y el día que reclame su propiedad, se lo va a llevar. Porque a Él le pertenece. Nosotros, juntamente con el pueblo, nos preguntamos: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oramos. Padre, ayúdanos para entender tu palabra. Ayúdanos para entender que no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. Somos creación tuya. Tú nos creaste. Y además nos creaste a tu imagen, nos diste atributos comunicables tuyos, características particulares con las que podemos interactuar unos con otros y con el mundo. Nos diste tareas. Nos hiciste señorear sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar. Lo hemos hecho mal. Somos mayordomos tuyos y no somos administradores que estemos haciendo las cosas de manera fiel. Eso tiene que cambiar. Ayúdanos, Señor, para saber que el sentido de propiedad nuestro está equivocado, porque nada nos pertenece. Queremos darte nuestra vida entera, nuestros bienes, entregarte todo lo que tenemos, pero que mientras lo tengamos, ser fieles administradores, fieles mayordomos de lo que no nos pertenece. Ayúdanos en esto. Dirígenos, Padre. Queremos honrarte con eso. En el nombre de Jesús. Amén.